El espíritu detrás de la Iglesia. Afirmaciones del video sobre los adventistas del séptimo día, parte 1. El video comienza a describir una semblanza de la Iglesia adventista, que no obstante es real en un principio, pero después comienza a deformarla con ciertos adjetivos y afirmaciones falsas. 1. Están basados en las enseñanzas y filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Ellen G. White. Cualquiera que haya leído las 28 creencias de los adventistas del séptimo día y aún más los miembros de Iglesia, saben que esta afirmación no es correcta. Las doctrinas están basadas en la sola escritura, basta escudriñar el respaldo bíblico de cada una de ellas para saber que están cuidadosamente basadas en la Biblia y son aún más apegadas a ella que otras denominaciones. 2. Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los 9 años. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. Este evento, aunque verdadero, es inexacto en su contexto. Si bien es cierto que la salud de Ellen G. White continuó siendo frágil, sus emociones no lo fueron. No es posible juzgar de inestable emocional a una mujer con un intelecto tan elevado como ella, tampoco presentan pruebas para demostrar su afirmación y no es posible que atestigúen algo que está fuera de su alcance, debido a que no les fue posible conocer en persona a Ellen G. White. Sección por el narrador y David Schmiller. 3. Un pastor fue despedido solo 6 meses antes de su jubilación por sus descubrimientos de ciertas inconsistencias históricas. Es obvio que se despida a alguien que no cumple la función para la que es asignado. No afirman que fue desfraternizado de la Iglesia, solo despedido. Es paradójico exigir un beneficio de quien atacas. También es posible estudiar las inconsistencias que descubrió y saber que su suspensión no fue sin razón, según veremos más adelante. 4. William Miller predicó que Cristo vendría primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844. Es verdad que los estudios de la profecía de Daniel 8 y 9, además de otros estudios bíblicos, llevaron a Miller a rectificar las fechas alrededor de esos años como el cumplimiento de la profecía, y el probable retorno de Cristo. Sin embargo, no fue el único que llegó a dichas conclusiones, lo que nos indica que era una fecha correcta. Martín Lutero dijo estar convencido que Jesús volvería a la tierra dentro de 300 años. Isaac Newton también hizo cálculos que se acercaban a esa fecha. Juan Petri 1718-1792, un pastor de Alemania de la Iglesia Reformada, reconoció que los 2300 días de Daniel 8 empezaban al mismo tiempo que las 70 semanas de Daniel 9. Descubrimientos similares e independientes fueron hechos por Hans Ward, en Irlanda, 1787 creyó que Cristo vendría en el 1880. Juana Brown, en Inglaterra 1810 y W. C. Davis, ministro presbiteriano de Carolina del Sur 1811. También un laico bautista en New York en 1818. Todos se convencieron que Cristo vendría en la década de 1840. Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno. José Wolf, un cristiano judío. Enrique Drummond, banquero inglés y miembro del Parlamento. Guillermo Cunningham, Heinrich Richter, Mortimer O'Sullivan, Louis Wassen, Guillermo Pym, Jorge Crowley, Enrique Manid, Alejandro Kate, James Abed, Jorge Stanley Faber, y una gran cantidad de otros en Escocia, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Sudamérica, el Medio Oriente y el mayor número de ellos en Inglaterra, escribieron libros, predicaron sermones, publicaron periódicos y dictaron conferencias en la época del despertar del segundo advenimiento. Los temas eran más o menos paralelos con los que predicaba Miller en Norteamérica. Referencia al libro Dir o al Mundo, páginas 36 y 37. En Europa, no se predicó la fecha específica del 22 de octubre de 1844, pero predicaban que para ese año la hora del juicio había llegado. En 1841 empezaron en Suiza los niños predicadores que hasta 1844 llamaban confiadamente al pueblo a la reforma y la preparación para la venida de Cristo. Algunos eran azotados, como Olevo Christ. Pero hasta niñas con muñecas predicaban. Este fenómeno fue llamado la enfermedad de la predicación y fue examinado por el Dr. Sven Erik Skilberg, que fue médico oficial del gobierno durante 30 años y decía que algunos niños predicaban acostados, con los ojos cerrados, inconscientes y aparentemente sin respirar. Iris Andersdotter, Mary Suensdotter y otros adolescentes, si sus labios y fosas nasales eran comprimidos mientras ellos cantaban, continuaban entonando la melodía. Estos niños predicaban de Cristo, la oración, el arrepentimiento y la conversión.
Cuando se les pedía explicación por lo que hacían, ellos citaban Joel 2:28. Referencia a Leonardo Espinoza, artículo La historia del gran chasco. 5. El 22 de octubre de 1844 fue supuestamente el día judío de la expiación, sin embargo según la Enciclopedia Universal Judía en 1844 el día de expiación fue el 23 de septiembre no el 22 de octubre. Esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Los datos de la Enciclopedia Universal Judía se basan en el ciclo metónico matemático de 19 años inventado por el rabino Hillel II. Este método artificial fue implementado debido a la expulsión de los judíos de Jerusalén presente aún en esas fechas. La verdadera forma de contar los años era esperar a la maduración de los granos de cebada de Jerusalén, y empezar el año a la primera luna nueva posterior a estos. Datos astronómicos y actuales nos confirman que el método metónico no era correcto amén de no ser bíblico, también que en 1844 se debió agregar un mes bisiesto haciendo caer la fecha de la expiación 10º día del séptimo mes el 22 de octubre de 1844. Más información en www.elenawhydefensa.net. 6. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria. Los registros contemporáneos indican que las reuniones milleritas estaban completamente libres de fanatismo. Referencia a respuestas a críticas por el patrimonio White, e Instituto de Investigación Bíblica, Francis D. Nichols, Mindnicry, 1944, páginas 339-354.